Vale, perfecto. Perfecto. Entonces, Estupendo. ya empezamos la grabación del tutorial de hoy. Os doy a todos la bienvenida. Estamos hoy con Diego Manzano, que es un trader que se dedica a tomar posiciones con los CFDs, ¿no? Diego tiene amplia experiencia en el mercado y utiliza sobre todo el análisis técnico para sus decisiones de inversión. Diego también nos va a hacer hincapié sobre la gestión del riesgo, que es muy importante cuando estáis tomando posiciones. Y ya sin más, pues le cedo la palabra a Diego. Bienvenido, Diego. ¿Aló? Muchas gracias, Gabriel. Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero, se me escucha bien y demás. Bueno, simplemente os voy a mostrar un poco la manera que tengo de trabajar, la manera que tengo de operar. Yo principalmente trabajo con los CFDs del DAX, ¿de acuerdo? Y soy un trader intradiario, es decir, que tomo posiciones. Normalmente suelo operar a primera hora de la mañana, en torno de 9 a 11 de la mañana, y lo que busco es entrar en pequeños movimientos que se dan a esa hora del día, y ya os digo, mis operaciones suelen durar pues de en torno de 15 minutos a una hora, etcétera. Entonces, la conferencia de hoy la quería enfocar un poco a hablaros de lo que es una estrategia de trading. Como me ha comentado Gabriel que estabais ya al final del curso, pues me gustaría hablar un poco cuando hablamos de estrategias y demás, digamos, qué factores o qué cuestiones tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar y a la hora de realizar pues unas pautas para tener una operativa rentable, porque en el mercado es muy importante no improvisar, ¿vale? La improvisación se paga muy cara. Siempre hay que tener un plan establecido, una serie de pautas en base a las cuales vamos a ir entrando en el mercado, ¿vale? Entonces, aquí os pongo un poco lo que vamos a ir, de las cuestiones que vamos a ir hablando. Lo primero, como ha comentado Gabriel, yo estoy especializado en el DAX 30. Entonces, os voy a explicar un poco la razón de por qué a mí me gusta operar el DAX 30. ¿Vale? Luego también vamos a hablar, como pongo ahí en segundo lugar, digamos, qué cuestiones tenemos que tener en cuenta a la hora de elaborar una estrategia ganadora. Es decir, normalmente siempre se hace mucho hincapié en las entradas, etcétera, pero bueno, veremos que hay diversos factores. Os explicaré un poco en qué realizo yo mis entradas, en qué cuestiones me fijo, etcétera. Luego vamos a tener que tener qué cuestiones tenemos que tener en cuenta. Y claro, siempre una vez que has metido tu orden, hay que tener en cuenta que las operaciones tienen una vida, es decir, que no se puede, bajo mi punto de vista, es un error meter la orden y olvidarse de ella, o gano o pierdo, sino que lo ideal es estar un poco pendiente e ir haciendo una gestión exhaustiva sobre la misma. Y luego finalmente hablaremos del concepto del drawdown, ¿vale? Un tema muy 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 importante y que creo que todos los traders deberían de tener muy en cuenta. Bueno, aquí os he puesto una pequeña frase que me gusta a mí mucho. Para ganar en trading, yo siempre observo, pues leyendo un poco en foros y demás, que se tiende a tener la idea de la gente buscar algo que les haga ganar siempre, ¿de acuerdo? Es decir, una estrategia, un indicador, lo que sea, que les haga ganar siempre. Eso creo yo por lo menos que es imposible. ¿Cómo entonces se gana en el trading? Pues bueno, buscando tener siempre acotadas las pérdidas y maximizar los beneficios. Esto es como cualquier otro negocio, como tener una empresa, etcétera. Vais a tener unos ingresos que van a ser vuestras operaciones ganadoras. Vais a tener unas pérdidas que van a ser unos gastos, mejor dicho, que van a ser vuestras operaciones perdedoras, mientras que siempre los ingresos superen los gastos, obtenéis beneficios, ¿vale? Por tanto, no hay que obsesionarse con intentar ganar, sino simplemente tener bien acotadas las pérdidas y tratar de estirar los beneficios. Bueno, lo primero que os voy a explicar es por qué he elegido o por qué yo siempre opero con el DAX, ¿vale? También algo de eurodólar, pero en cualquier caso, por qué esos dos activos. En primer lugar, creo que es un error el tratar a todos los activos por igual, ¿vale? Y especialmente cuando hacemos day trading. ¿Por qué? Pues porque, cada activo tiene una volatilidad, tiene unas horas, tiene una manera de moverse.
¿vale? Entonces, si intentamos optar por operar todo, que además ya sabéis que hay un montón de cosas, forex, divisas, forex, commodities, índices, acciones, es mejor, bajo mi punto de vista, tratar de especializarse en una serie de activos y llegar a conocerlos mejor. Bien, entonces, partiendo de este punto de vista, dice, bueno, ¿y por qué activos voy a coger, qué activos voy a elegir? Bueno, pues para mí el criterio diferenciador para elegir un activo u otro es básicamente el tema de la liquidez, ¿vale? ¿Y por qué? Pues básicamente por dos cuestiones. ¿Ves? Dos cuestiones que al fin y al cabo son cuestiones muy prácticas y que creo que son muy importantes y en muchas ocasiones se olvidan. La primera es el tema de costes, ¿vale? Es decir, en el caso de CFC, pues yo a operar el IBEX, ¿vale? Normalmente el IBEX suele ser unas 6 veces más caro de operar que el DAX, ¿vale? Eso como mínimo, ¿vale? O de operar, por ejemplo, el eurodólar al pues ¿Diego? ¿Diego? ¿Aló? ¿Diego? va a haber un Es que no, por lo menos a mí no te estamos escuchando. ¿Diego? Vale. No. los activos. Al hacer day trading, yo lo que me dura mejor puede dar 4 5 operaciones al día, que como mínimo. ¿Diego? Entonces, esa diferencia de coste que tiene operar un activo u operar otra, multiplicado por 5 días. Un segundito. ¿Me escucháis? ¿Sí? ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Me oyes? Ahora sí, Diego. Ahora sí. No sé si pudieses retroceder como 5 minutitos, porque te hemos vuelto a perder. ¿Aló? Sí, te escucho. Vale. Pues nada, vamos a retomar. Bueno, no, sí, ¿me escuchas? Vale, perfecto. Pues nada, vamos a continuar. Bueno, lo que estaba comentando antes, sencillamente, un poco de lo que hemos ido a hablar de las tarifas, porque la gente, y bueno, luego como os comentaba,
me gustaría compartir con vosotros pues qué cuestiones debéis de tener en cuenta a la hora de pues vosotros el día de mañana cuando os pongáis a operar. Lo que comentaba es que nunca podéis hacerlo de coger, abrir el ordenador y entrar ahí a lo loco, sino que todo el mundo siempre tiene que tener un plan, ¿vale? Es importantísimo siempre tener un plan o una manera de trabajar, ¿vale? No improvisar nunca. Entonces, ¿qué partes debemos de tener en cuenta en ese plan? ¿Vale? Luego, una vez tengamos nuestro plan, cuando vayamos a operar, ¿qué cuestiones debemos de abordar antes de entrar en una operación? Luego, gestión durante las operaciones, que sencillamente, pues, cuando uno decide entrar a mercado, esa operación va a estar en el mercado X tiempo, ¿vale? Puede ser desde 15 minutos, días, meses o años, dependiendo del timing en el que nosotros estemos. Entonces, obviamente, debemos de tener en cuenta que la vida de esa operación, pues, hay que irla gestionando y habrá aquí un poco pues qué factores debemos de tener en cuenta. Y luego finalmente os quería hablar del tema del drawdown, ¿vale? Que es un concepto que bajo mi punto de vista es importantísimo. Y luego la frase aquí que os ponía, que sencillamente a mí es que me gusta mucho, creo que es una de las claves del trading, que no hay que buscar ganar siempre. La gente piensa que siempre que hay algo, un indicador, lo que sea, que les va a permitir ganar siempre, ¿de acuerdo? Eso yo por el momento no lo he descubierto, pero sí que es cierto que no es necesario para ganar dinero en los mercados el tener algo que gane siempre, sino que esto es como cualquier negocio. Vais a tener unos ingresos que van a ser vuestras operaciones ganadoras, unos gastos que van a ser las operaciones perdedoras, ¿vale? Entonces, obviamente, mientras que siempre los ingresos superen a los gastos, pues vais a tener beneficios y vais a ganar dinero. Bien. Entonces ahora os voy a explicar el tema de por qué a mí me gusta el DAX. Digamos, bajo mi manera de entender los mercados, creo que es un error el decir, bueno, pues voy a hacer esto y me voy a dedicar a operar pues 30 activos, los voy a tener en pantalla y en el que se cumplan mis criterios voy a entrar, ¿vale? ¿Por qué creo que esto es un error? Pues porque cada activo, y especialmente en el day trading, tiene unas horas, tiene, en fin, una serie de características, una manera de moverse, una volatilidad, etcétera, etcétera, que hace que no sea igual, por ejemplo, el oro que el DAX, o que no sea igual el DAX que la libra dólar, ¿vale? Por tanto, muy importante el tema de especializarnos bien. Entonces, una vez que uno tiene una X criterios una serie de criterios, pues para operar, bueno, en qué índice o qué activo puedo yo operar, el DAX, el IBEX, el libra dólar. Pues bajo mi punto de vista la clave está en la liquidez del mercado que nosotros queremos trabajar, ¿vale? La liquidez al fin y al cabo es el dinero que hay en ese mercado. Bien, entonces, ¿por qué tiene esto tanta importancia? Principalmente por dos cuestiones. La primera cuestión es el tema de los costes. El tema de los costes para una persona que hace day trading es muy importante. ¿Por qué? Pues es muy importante porque nosotros vamos a hacer mejor de 3 a 5 operaciones al día, dependiendo del día, o incluso una o dos. Vale, siempre hay que ponerse igual que uno hace el tema del stop loss y demás, cuando uno hace day trading es vital hacer un stop de operaciones, es decir, voy a poner X operaciones. ¿Por qué? Pues porque si no, uno se lía y al final, pues muchas veces se sobreopera o se opera innecesariamente. Entonces, como os comentaba, cuanto más líquido sea un activo, por norma general, menores costes va a tener. Por lo tanto, no nos interesa especializarnos en el euro contra las coronas suecas o en activos raros, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque va a tener un coste muy alto y ese coste multiplicado por el número de operaciones que hagamos al día y por los meses que tiene, por los días que tiene un mes y por los meses que tiene un año, ¿no? Va a ser, digamos, una diferencia que nosotros vamos a tener que tener en cuenta. Por tanto, el DAX es un activo que tiene siempre unas comisiones muy competitivas y por eso me gusta mucho. Por otra parte, los activos que son poco líquidos, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de acciones, pues acciones del MAP, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema que van a tener? Pues que al ser tan poco líquidos, muchas veces nos vamos a tener el problema de que su comportamiento es muy errático, ¿de acuerdo? Es decir, cuanto
más liquidez y cuanto más dinero haya en el mercado, más técnico va a ser. Y como nuestro arma, como veremos posteriormente, para tratar de sacar provecho al mercado es el análisis técnico, pues obviamente nos interesan activos que se comporten de la manera más técnica posible. ¿Vale? Bueno, el tema aquí de la gestión monetaria, he hecho ahí una pequeña llamada. Hablaremos posteriormente nuestro capital. Cuando uno hace trading, siempre tenéis que pensar que para el trader su herramienta principal, aparte del portátil y el internet, es su propio dinero, ¿vale? Porque esto, al fin y al cabo, se trata de con dinero, efectivamente es eso. Nuestro capital es nuestro arma mediante el cual nosotros vamos a poder entrar al mercado y tratar de sacarle un buen provecho. Por tanto, lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que debemos de preservarlo y debemos de protegerlo por encima de todas las cosas. Es como, pues, no sé, para un obrero su herramienta o para un taxista su taxi, ¿vale? Es decir, obviamente su medio de vida y tienen que cuidarlo al máximo. Pues eso va a ser para nosotros nuestro capital y por eso ahora posteriormente abordaremos todo el tema de la gestión monetaria y veremos cómo precisamente qué cuestiones tenemos que tener en cuenta para proteger ese capital. Bien, vamos a hablar con las cuestiones que vamos a hacer para trabajar en, digamos, cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar una estrategia ganadora. Siempre o habitualmente cuando leo o se comenta algo de estrategias, muchas veces se hace el especial hincapié con la entrada, ¿vale? Es decir, vamos a entrar pues en base a indicadores, en base a un soporte, a una resistencia, etcétera, etcétera. Pero, digamos, al fin y al cabo se olvidan de otras cuestiones que son igualmente importantes. Lo primero, obviamente, es la entrada, es decir, bajo qué criterios voy a entrar yo al mercado. Aquí, pues bueno, hay disparidad de opiniones, hay quien entra por medio de indicadores. Yo en mi caso, mis herramientas favoritas son el análisis técnico y las velas japonesas, ¿vale? Mediante el análisis técnico me sitúo en el mercado, veo que, digamos, qué zonas puede darse la vuelta al mercado, qué zonas tengo que tener en cuenta, si hay tendencias, si no, etcétera, etcétera, y luego, digamos, las velas me están diciendo lo que subyace, es decir, cómo está el mercado en ese momento, si hay más indecisión, si hay fuerza, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por tanto, esa es mi combinación, ahora la desarrollaremos mejor posteriormente, por eso me gusta mucho entrar al mercado. Pero como os digo, esto es solo una parte, es decir, una entrada. Yo voy a entrar por esto y esto. Vale, perfecto. Bien. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que ver? Tenemos que ver cuándo vamos a salir del mercado, tanto para bien como para mal, ¿vale? Pero siempre hay que tener una salida. Para bien, es decir, el poner el tema de un take profit, ¿vale? Ya sabéis lo que es. Entonces, aquí hay dos maneras de poner los take profit. Podemos bien coger y decir, bueno, pues yo voy a poner los take profit por puntos. Es decir, cuando entro en el DAX, cuando me lleve 30 puntos, lo pongo el take profit de mi entrada y he ganado esos 30 puntos y siempre voy poniendo esos 30 puntos. ¿Cuál es la ventaja que tiene esta manera de trabajar la salida? Pues, digamos, la manera que tiene, la ventaja que tiene esta manera de trabajar es que es algo muy sencillo, ¿vale? Siempre vais a poner la misma distancia y ya está. Sin embargo, yo no la recomiendo. ¿Por qué? Pues porque algunos días os vais a encontrar que, por el motivo que sea, el mercado se está moviendo muy rápido a vuestro favor y decís, ¿por qué voy a cerrar con 30 puntos si ese día a lo mejor puedo estirar un poquito más la operación e ir en busca de más puntos? O, por el contrario, otros días habrá que a lo mejor no llega a esos 30 puntos, a esos X puntos que vosotros hayáis determinado y, por tanto, pues tengáis el take profit muy alejado y se os dé la vuelta. Por tanto, para mí el tema de la salida lo suelo hacer un poco viendo cómo se encuentra el mercado. Ahora os explicaré cómo digamos, realizo eso, pero básicamente es igual que la entrada, es decir, lo observo tanto por análisis técnico como por velas japonesas. Ahora, en un poquito lo entraremos en más detalle. ¿De acuerdo? Y luego en el caso de que la cosa no haya salido como nosotros esperábamos, en ese caso entonces lo que vamos a hacer es poner siempre un stop loss, ¿vale? De manera que
si el precio se da la vuelta, tenemos una pérdida que nosotros previamente teníamos estipulada y sencillamente pues no pasa nada, seguimos buscando operaciones y ya está. ¿Vale? El tema del stop loss es muy importante también, de manera que obviamente a nadie le gusta que se le salte, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos las mismas opciones que con los take profit, podemos ponerlos o por puntos o en base al análisis técnico, y en mi caso me gusta mucho el tema de las velas japonesas también, ¿de acuerdo? Si lo pones por puntos, pues siempre, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que habrá veces que ese número de puntos sea exagerado por las circunstancias del mercado, otras veces que esté demasiado pegado y se sale. Luego, a mí siempre me gusta adaptarlo en función un poco de cómo veo al mercado, ¿vale? Si vemos, bueno, ahora veremos algún ejemplo, si vemos una zona de techo, una zona de suelo que se ha roto y ha hecho un posterior pullback, vamos a entrar y ¿dónde lo vamos a poner? Pues debajo de esa zona de techo o de esa zona de suelo, dependiendo de lo que sea, si son 10 puntos, 15 puntos, pero digamos, como en principio el pullback está confirmado, pues no tiene por qué llegar a esa zona, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahora veremos algún ejemplo y al fin y al cabo aquí ocurre lo mismo, siempre intentar ajustarlo, que a lo mejor es un número mayor de puntos, pues tenéis la variable de los lotes que metéis a mercado, es decir, del volumen. Stop loss más largo, quitamos volumen, stop loss más corto, pues os podéis permitir meter más volumen. Luego, finalmente, el tema de la gestión, ¿vale? En esto me gustaría detenerme un poco, es decir, el tema de la gestión. No es solo cuántos lotes voy a meter en función del número total del dinero que tenga yo en la cuenta para que sea un riesgo X, etcétera, etcétera, sino que también vamos a ver que hay otros factores muy importantes, tal como voy a hacer cierres parciales, no, voy a diversificar mi entrada, no, etcétera. Y luego, por último, también tenemos que tener en cuenta el timing, ¿vale? El tema de las temporalidades. Y en esto, este es un tema bastante amplio. Porque, en primer lugar, obviamente tenemos que tener en cuenta que si estamos operando en gráficos de 1 minuto, de 5 minutos, nuestras operaciones pues van a ser en el día y van a ser tirando a cortitas. Si estamos operando en gráficos diarios, obviamente nuestras operaciones van a durar meses o semanas. ¿De acuerdo? Es decir, lo que yo no puedo hacer obviamente es una operación de un día de gráficos diarios cerrarla en el día, ni una operación de 1 minuto tenerla ahí semanas, ¿vale? Cada temporalidad tiene su duración aproximada de las operaciones. Y luego aparte también es muy importante el tema el tema de en función de lo que cada uno, del tiempo que tenga cada uno, disponibilidad, etcétera. Es decir, quien pueda operar por la mañana, pues obviamente va a ser más conveniente que trabaje activos europeos. Por la tarde, pues obviamente activos americanos, etcétera. Es decir, luego también lo bueno que tiene precisamente el trading es que se puede ajustar bastante bien a la situación de cada uno, ya que tenemos una gran variedad de activos para operar. Bien, entonces vamos a ver ahora qué factores tenemos que tener en cuenta antes de entrar en una operación, ¿vale? Lo primero es el tema de la entrada. Entrar siempre con un motivo, ¿vale? Os voy a explicar ahora un poquito qué es lo que me gusta a mí a la hora de operar, ¿vale? Este es un gráfico que se puesto aquí, es un gráfico del DAX, ¿vale? El cual podéis observar qué es lo que teníamos, que es un soporte y zonas de resistencia, ¿vale? Siempre los gráficos de 5 minutos, es decir, el gráfico de 5 minutos lo que me va a dar es el contexto, ¿vale? El contexto de las pautas generales de mi entrada, ¿vale? Si hay soportes cercanos, si hay una resistencia, líneas de tendencia, etcétera, etcétera. El análisis técnico clásico, ¿vale? El cual funciona muy bien. Vale, entonces, una vez yo ya tengo situado, como veis, en la franja azul, ¿vale? Hay una zona ahí de suelo, ¿vale? Entonces, una vez tengo yo situada mi zona de suelo, ¿qué es lo que voy a buscar? Pues sencillamente voy a buscar o bien rebote o bien trabajar por medio de las rupturas. Cuando trabajo por medio de las rupturas, yo siempre lo que busco es esperar al pullback, ¿vale? Ya sabéis que cuando se produce el pullback,
no sé si por aquí puedo dibujaros algo. Bueno, a ver aquí en esta anotar. Bueno, da igual. La cuestión es, en el caso, a ver, aquí puedo dibujar. Cuando hay un pullback, ¿vale? Es decir, si yo tengo una zona de suelo X, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a buscar? Cuando se rompe el mercado, lo primero que voy a buscar es, en esta fase de ruptura, voy a buscar que cuando esa ruptura se produzca, fijar en las velas, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a necesitar yo aquí? Con fuerza que le da pues es altura, me lo que para que más tirar siempre de hecho, tomados y cuando vuelve otra vez a desplazarse abajo es cuando cojo y meto mi orden en cuanto parece el contexto número 1, ¿vale? Es decir, veo una ruptura, veo que va con fuerza, no entro en el momento en que se rompe, ¿por qué? Por dos motivos. Uno, por si se vuelve a meter dentro y obviamente no estaría confirmado el pullback que habría sido una falsa ruptura. Y dos, porque obviamente si yo entro tras esa ruptura, entrar muy abajo, si entro en un soporte o si entro en una resistencia, va a entrar muy arriba y voy a coger un precio alto, ¿vale? No olvidéis siempre que hay que tratar de con un buen análisis y luego en cada cantidad y para el posible, ¿vale? Ese sería el contexto número 1. El contexto número 2 es el que nos hemos enfrentado hoy, que es pues justo lo contrario, ¿vale? Que es decir, que este soporte o esta resistencia se respeten, ¿vale? ¿Qué circunstancias se tienen que dar? Pues bueno, sencillamente, como vemos aquí, el precio se aproxima, ¿vale? Y lo que vamos a ver es que produce un rebote. Digamos, ¿qué voy a tener? ¿Qué voy a mirar yo aquí mucho? Pues una vez más, las velas japonesas. Las velas es lo que me va a dar a mí si el mercado va a tender a rebotar, va a romper o qué va a hacer. En este caso, como veis, se nos ha formado un doji, ¿vale? El doji ya sabéis, es un patrón, un patrón de candlestick de indecisión, ¿vale? Además vemos aquí una mecha a la baja muy amplia, la cual nos está diciendo que el mercado ha intentado tirar hacia abajo, pero las compras al final lo han hecho rebotar, ¿vale? Y no ha conseguido penetrar esa zona de, en este caso, de soporte, ¿correcto? Entonces, esto es lo que yo voy a analizar en mi gráfico más amplio, en este caso, como ya sabéis que trabajo muy corto plazo, en el M5, ¿vale? El contexto y el fijarme bien en las velas, etcétera, ¿vale? Entonces, a ver, vale, perfecto. Bien, disculpad un segundito. Vale. Bien, entonces, visto esto, ahora vamos a pasar al gráfico del M1, ¿vale? Es decir, es muy importante el jugar con las con las dos, con dos, ¿vale? No, estamos siempre eh, 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 en nuestro abanico con nuestros a nuestra ¿Diego? ¿Diego? y estamos mirando estamos a tres es un minuto mirar un gráfico por ejemplo que va a hacer en pared de un N5 ¿me escuchas? A ver un segundo ¿Diego? Uf. ¿se me escucha ahora bien? Se ha sido un momentito, pero Sí, ya has vuelto. Es que a veces no sé cómo. Ahora sí, a sí, ver sí. ¿me escucháis? Perdona, ¿eh? Ahora sí, sí, sí. Ahora muy bien. Ah, Sí. ¿me escucháis? ¿Se corta? Ha No, sido bueno, debe ser la conexión a internet que... sí, pero no te preocupes. Vale, Ha sido sobre todo perfecto. cuando has Bien, empezado a hablar entonces sobre... lo que os comenté. Ah, cuando me han llamado. Exacto, sí, a partir de ese momento, sí. ¿Sí? Vale. Sí. Vale, perfecto. Bien, entonces, bueno, no sé si el tema un poco más a lo que entro y demás lo habéis escuchado bien, el tema de los contextos, si hay rupturas, si no, si el soporte se respeta o si no.
Sí, más Y bien no lo cuando puedo hace, explicar. ¿Eso lo habéis escuchado alguien? si quieres empezar otra vez, a partir de la figura del doji o del soporte, Vale. justo antes de que te Vale, llamasen, perfecto. a partir de ahí. Vale, perfecto, perfecto. Bien, entonces, como os comentaba, habíamos visto la figura del doji, la cual muchas veces a los dojis es una figura muy importante, pero como digo yo siempre, hay que contextualizarlo, es decir, a veces se puede formar un doji, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenéis alguno, ¿vale? Se forman más bien de una manera aleatoria, es decir, siempre hay que contextualizarlos para extraer la conclusión adecuada. Entonces, en este caso tenemos una zona de soporte y tenemos un doji, ¿vale? Aquí el doji es importantísimo. ¿Por qué? ¿Qué nos está diciendo? Que obviamente, lo primero, el doji es un patrón de indecisión, ¿vale? Luego, soporte más indecisión, muchas posibilidades de que al fin y al cabo el rebote, ¿vale? Se respete y no se produzca un pullback y una ruptura. Para que se produzca una ruptura, lo que necesitamos es fuerza, ¿vale? Y el doji no nos está indicando eso. Bien, eso por una parte. Por otra parte, este doji, ¿vale? Además, como veis, tiene las mechas, la mecha inferior muy de los tipos de la japonesa, que además hay de todos los colores y tipos, sino simplemente entender lo que me están diciendo independientemente del nombre, ya que cuando uno está operando en el día a día, pues lo que le interesa es saber lo que el mercado le está diciendo a uno por medio de las velas y no saber el nombre, pero vamos, que nunca está de más. La cuestión es, este doji, ¿vale? Si os fijáis, tiene una mecha inferior muy larga. ¿Qué me está diciendo eso? Que el mercado ha intentado penetrar, es decir, cuando este doji esta mañana se estaba formando, en un momento parecía una gran vela roja, ¿vale? Porque daros cuenta que el cuerpo llegaba hasta aquí abajo, mientras se estaba formando. Por eso es muy importante siempre esperar a que las velas están bien formadas. ¿De acuerdo? Entonces, ese doji, lo que me estaba diciendo es eso, que le estaba costando al mercado penetrar mucho y por tanto lo que iba ya a buscar es sencillamente que digamos, un rebote, ¿vale? Es decir, ponerme en largo y buscar una entrada en ese contexto. Bien, esto respecto al M5. ¿Cuál es el problema del M5? Pues que si os fijáis, no es algo muy exacto. Es decir, yo lo tengo aquí, tengo mi contexto, veo el soporte, veo el doji, veo todas las cosas, pero uno dice, vale, ¿y dónde entro? Entro aquí, entro en esta vela. Es decir, es un poco en ese sentido que uno no puede saber muy bien qué es lo que está ocurriendo. ¿Vale? Entonces, para eso me gusta a mí bajar una temporalidad, en este caso el M1, y coger y veréis cómo cambia la cosa. Esta misma zona, esto en el el doji, ¿vale? De un minuto. ¿Qué es lo que ocurre? Es precisión y mucha, digamos, una visión mucho más exhaustiva que lo que me daba el M5, ¿vale? Que el M5 era y el mercado empieza a la confirmación que yo voy a buscar el doji, tengo todas esas cuestiones que me estaban indicando que el mercado iba a rebotar en esa zona de soporte. En el M1 además veo que se ha formado aquí el pequeño doble, ¿vale? Es muy común que cuando se forma una pauta candlestick de tipo doji en una temporalidad más amplia, en este caso el M5, en el M1 se convierta en alcista, ¿vale? En este caso tenéis aquí este doble suelo. Cuando se toca el mercado, pues bueno, en mi caso, la confirmación es bien sencilla, simplemente cuando sale de la zona de rango que tenía marcado, entro. Si os zonas de soporte y de resistencia, a marcarlas con una línea, para algo demasiado fino, y esto no es como un que las toque y se rompan, sino que me gusta marcar franjas que me ayudan mejor a la hora de visualizar. Bien, entonces, bajo todo, digamos, en base a todo esto,
fijáis, un poco mi manera de el mercado y de operar es que yo creo que para ser un buen trader no hace falta ser adivino, es decir, yo no sé si mañana Mario Draghi va a quitar las QE, o va a hacer que suba, que baje. A mí todo eso, digamos, me da más igual. Yo simplemente lo que busco es operar en el día a día en el mercado e ir haciendo lo que me va diciendo, es decir, hay una zona de soporte, ¿romperá o no se romperá? No tengo ni idea, no lo sé. Pero el propio mercado, y sabiendo por los fractales y las velas, me está diciendo si lo va a romper o no lo va a romper. O sea, todo eso voy tomando mis decisiones y voy a entrar, ¿de acuerdo? Pero no trato de predecir nada, simplemente voy al momento con el mercado, ¿de acuerdo? Es, digamos, mi punto de vista. Una vez que ha salido de la zona de suelo que yo tenía marcado, decido entrar, ¿vale? Decido meter mi orden de compra. Tenemos que tomar, lo primero, poner un stop loss, es decir, si se da la vuelta, si ocurre cualquier cosa, lo que sea, estar siempre bien protegidos y tener digamos, nuestro capital asegurado, ¿vale? Ya que entrar al mercado y no poner stop es como decir al mercado, aquí tenéis mi dinero, ¿de acuerdo? Entonces, siempre con un stop. ¿Dónde lo pondría porque son aproximadamente? Pues sencillamente lo pondría por debajo la zona de soporte. Si el mercado va como tiene que ir, no se va a volver a meter en esa zona de soporte. Por tanto, por aquí aproximadamente en la zona de los 11.290, o sea, 92, 90, más o menos, ¿vale? Además aquí teníamos por medio los 11.300, recordad, siempre cuando hay números redondos, pues son zonas a tener en cuenta, de 1.000, 11.000, 100, 300, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo puse en torno a los 11.290 o así. Vale, ya tenemos nuestro stop loss, ¿de acuerdo? En base a que lo hemos aplicado, base al análisis técnico, si os le zona de soporte, en principio no tiene por qué meterse porque ha rebotado, pues ahí se queda. Que no nos salte, que es lo que a nosotros nos interesa. Bien, y ahora tenemos que ir take profit. ¿Dónde ponemos el take profit? Pues aquí tenemos varias opciones, como os comentaba, es decir, si lo hemos puesto a 16, hemos entrado a 11.320, por ejemplo, y lo ponemos el stop loss a 11.290, ¿vale? Pues estamos trabajando con un stop loss de 30 puntos. ¿Qué ratio riesgo-beneficio quiero? ¿Una ratio riesgo-beneficio en torno a 1,2? Vale, pues ¿a dónde voy a poner mi objetivo? A 60 puntos. Es decir, en torno a los 11.320 más 60, los 11.000, ¿vale? Es decir, por aquí quedaría aproximadamente. Esa es la primera opción, como os comentaba, por puntos, siempre irá los riesgos-beneficios un poco jugosas, ¿vale? Que no sean nunca inferior a uno, ya que si no, vuestro porcentaje de aciertos se va a tener que ir. Entonces, que no haga falta un porcentaje de aciertos elevado para que, digamos, para poder trabajar. Bien, entonces, esa sería nuestra primera posibilidad. Segunda posibilidad, por técnico. En principio, si yo tengo que aquí en el M5, esto tiene que rebotar, ¿vale? Hacer un rebote. ¿Cómo lo voy a ver yo en el M1? Pues lo voy a ver bajo la tendencia alta. ¿Y cuál es la definición? Una tendencia alcista es una sucesión, una secuencia de mínimos ascendentes. Luego, mientras se vayan dando mínimos ascendentes, en principio, pues, un problema. Eso va subiendo, a ver hasta dónde llega. ¿De acuerdo? Aquí vemos mínimo ascendente, vemos otro mínimo, hay que utilizar Fibonacci, etc. ¿Y dónde yo me salí? Claramente, en torno a los 11.380. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tengo esto. ¿Qué es esto? Máximos descendentes. Es decir, esto era una tendencia que se ha producido por descendentes, es decir, no me interesa entrar. Si estuviera a continuar subiendo, pues yo lo habría tanto a ella operación, ¿de acuerdo? Os quiero comentar algo muy importante también acerca cuando hago operaciones. Imaginaos que
esta va a entrar aquí, ¿vale? ¿Cuál es vuestro punto más crítico de entrada? Es decir, ¿dónde, digamos, vais a tener más riesgo, etcétera? ¿Vale? ¿Dónde vais a estar más asustados? Pues a la entrada. ¿Por qué? Porque en la entrada o me va bien o me va mal, ¿vale? No hay término medio. Luego, si yo, por ejemplo, quiero meter 10 contratos, ¿qué es lo que me gusta a mí hacer? Es decir, bueno, la entrada es donde más riesgo voy a asumir, lo que voy a hacer es meter, por ejemplo, 5 contratos, de manera que si se me tuerce la cosa, pierdo la mitad que si entrara con 10. Que vale, pero entonces ganas la mitad, correcto. Pero ¿qué es lo que hago? Según va haciendo el rebote en este caso, o si hubiera igual, si hubiera hecho una ruptura hacia abajo, ¿qué tendría que haber sido? Aquí, en ese caso, lo que según se van dando la tendencia, son posiciones a mercado. Es decir, que cogería, a ver, y para pi, vale, cogería y Pinterest, un segundito, vale, yo cogería y lo que ¿Diego? si yo he entrado aquí la primera vez, si yo, sí, ¿se me escucha? No, es que te mal. Tal vez si utilizas la otra A fórmula de ver, entrar a través de a través de un número de teléfono que creo que hay, no sé si lo puedas usar eso, esa opción, ¿no? ¿cuál opción? Yo es que el programa este no lo controlo mucho. Ah, va. No, pero es un número de teléfono en Inglaterra. Ah, No se puede. No, sigamos así. Es que se me, te va así, se va la señal y vuelve, pero no te preocupes. se corta mucho, joder, qué faena, es que con esto del internet a veces, Sí, pero se me entiende más o menos, o ahora me escuchas. sí, sí, ahora sí. Vale, vale, bueno, a ver si nos deja. Vale, un segundo, a ver esto fuera. Vale. Bueno, entonces, lo que os comentaba, voy buscando hacer las entradas en, digamos, en la tendencia, es decir, al fin y al cabo, ¿esto de qué se trata? Se trata de piramidar posiciones de manera positiva, ¿vale? Es decir, yo me meto aquí una nueva orden, y entonces, esa nueva orden, donde yo ponga el stop loss, va a ser el stop profit del anterior, de manera que si se me da la vuelta, lo que me está perdiendo una, me lo está ganando la otra. De esa manera, con un riesgo inicial de esos 5 contratos, yo puedo ir sumando hasta llegar a esos 10 o incluso más, sin tener el riesgo inicial de esos 10 contratos. Porque como os comento, una vez que el mercado nos va dando pie, es decir, una vez que nuestra posición va avanzando a favor, las nuevas posiciones las podemos sustentar con las antiguas. Incluso también podemos coger y hacer cierres parciales, y haciendo cierres parciales y a la vez ir metiendo posiciones poco a poco. De manera que con los cierres parciales ingreso ya dinero en mi cuenta, ¿vale? Eso ya es impepinable. Y luego, por otra parte, pues puedo ir apilando esas posiciones. Pero siempre, lo de apilar posiciones hay que hacerlo siempre a favor. Nunca promediéis posiciones perdedoras, que esto se hace mucho y es un error bastante gordo. Siempre, cuando la cosa va bien, pues, ¿qué es lo que queréis? Metéis más, hasta que cuando veáis que, pues, puede estar comprometido o que ya habéis alcanzado un número suficiente de puntos, lo cerráis, etcétera. ¿De acuerdo? Pero la idea es esa, es ir metiendo posiciones de una manera progresiva. Bien, pues vamos a continuar. Vale. Bien, entonces, bueno, aquí lo que os comentaba, diversificar la entrada, etcétera. Tema del stop loss, también tenéis la opción del trading stop, es decir, yo pongo el stop loss aquí a 20 puntos y se va a ir moviendo siempre 20 puntos, 20 puntos, 20 puntos. Cuando se dé la vuelta y me haga una corrección, si es mayor de 20 puntos, por ejemplo, pues me va a saltar, ¿vale? Es otra herramienta que es muy útil. ¿Vale? Entonces ya hemos visto un poco lo que os comentaba, es decir, hemos visto el tema de la entrada, hemos visto el tema de la salida, cómo gestionar nuestra posición también, ¿vale? El tema del timing, pues lo que os explicaba, tanto
dependiendo de si operamos en day trading o swing trading, ¿vale? Trabajar con unos gráficos u otros. Y luego, por otra parte, también, que esto es muy importante, el adaptarlo un poco a las circunstancias personales de cada uno. Si se puede operar por la mañana, por la tarde, si tiene más tiempo, menos tiempo, etcétera. Bien. Y ahora os quiero hablar del tema del concepto del drawdown y del riesgo de nuestra operativa. ¿Vale? Es muy importante que nunca pongáis o arriesguéis más del 1% en cada una. Aquí pongo de nuestras operaciones. Yo llego incluso más allá y diría el 1% diario. ¿Vale? De manera que esto ya sabéis, lo calculáis pues en base a lo que valga el punto del activo que queréis operar. Por ejemplo, en el caso del DAX por contrato es €1. Entonces, bueno, aquí depende del broker también, si tiene mini contratos, pero bueno, suponiendo que cada punto sea €1, ¿vale? Pues si ponéis 20 puntos, ¿cuál va a ser al stop loss? ¿Cuál va a ser vuestro riesgo máximo? Vuestro riesgo máximo va a ser de 20 puntos. Luego, otra cosa importante que se me ha olvidado comentaros, en el tema de la gestión, hay un punto en el que si yo veo que la operación va avanzando a mi favor, puedo coger el stop loss y mandarlo a break-even, incluso por encima, ¿vale? Es decir, no solo puedo poner un stop profit, sino que puedo simplemente ponerlo a la altura de la entrada y entonces ahí nuestro riesgo será cero. Pero en cualquier caso, si tenemos 20 puntos, son €20, ¿vale? En el caso del DAX, en otros activos como el euro-dólar puede ser de incluso 10 céntimos por punto. ¿Vale? Entonces, en función de todo eso, uno se calcula, ¿vale? Voy a hacer X operaciones al día, ¿de acuerdo? ¿Cuánto riesgo tengo que asumir por operación? Pues €20, vale, perfecto. Tengo por ejemplo, 6.000 euros de capital, el 1%, ¿cuánto es? 60. ¿Cuánto me asumí por operación? Unos €20, vale, pues ya sabéis que tenéis que adaptar los stop loss a esos €20 de pérdida. ¿Por qué? Pues porque de este modo, como os comentaba al principio, es la manera de poder asumir, digamos, cuando nos venga pues una pérdida o una serie consecutiva de pérdidas, si estamos arriesgando mucho, aunque seamos buenos y ganemos dinero, una racha fuerte puede acabar con nuestra cuenta diezmal. Y como eso no lo queremos, pues hacemos lo del 1%. De esta manera tenemos que perder 100 veces seguidas para perder la cuenta, lo cual pues es improbable. ¿De acuerdo? Es decir, habría que estar 3 meses sin ganar ni un solo día. Probablemente cuando uno se llevara 15 días sin ganar ni un solo día, se replantearía si realmente está haciendo las cosas bien. Luego, por tanto, arriesgamos poquito, ¿vale? Hacemos operaciones pequeñas. Obviamente de esta manera tampoco vamos a pegar pelotazos, pero bueno, esto es como la hormiguita. La cosa es ir sumando y sumando y sumando e ir sumando. ¿De acuerdo? Yo creo que en el trading lo de los pelotazos no existe. Sí que es cierto que puede haber días muy buenos, que puede haber operaciones que, como os comentaba, si no ponéis el take profit fijo, pues que vayan y os encontréis que al final del día, pues oye, la cosa ha salido estupendamente. Pero no hay pelotazos de triplicar la cuenta en un día, ¿vale? Si los hay es porque estamos también poniendo en riesgo una gran parte de nuestro capital y entonces, pues el día que la cosa se dé mal, perderemos eso y más. Por tanto, muy importante este tema. Y el concepto de drawdown es el número máximo de pérdidas que nosotros hemos tenido. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos un porcentaje de acierto del 50%, ¿de acuerdo? Es, digamos, como mitad sí, mitad no, como lanzar una moneda al aire. En teoría hay un 50% de posibilidades. ¿Qué es lo que ocurre? Que ya sabéis que ese 50% no tiene por qué distribuirse una sí, una no, sino que se puede distribuir de muchas formas. Y es más, en el trading, como os comentaba, cada uno tiene una manera de verlo, cada uno tiene una manera de trabajar, y eso qué es lo que va a hacer. Pues eso lo que va a hacer es que siempre a cada uno le beneficie una determinada manera de comportar el mercado. Pues por eso os hace también mucho hincapié de a ver si los soportes de la resistencia se respetan, si no, si hay tendencia, para intentar adaptarlo lo máximo posible al mercado, porque si somos excesivamente cuadriculados, ya sabéis que todo cambia cada día. Entonces, cuando coja una racha que se beneficie de lo que estamos haciendo, ¿vale? Pues obviamente vamos a coger una racha ganadora, pero cuando luego, por ejemplo, el que opera con medias móviles
como tenga una serie de días hacia laterales, pues obviamente sus pérdidas van a ser bastante fuertes, ¿de acuerdo? Entonces, ese sería el concepto de el número de pérdidas que nuestro sistema puede llegar a acumular. Imaginaros que en un sistema de dinero, etcétera, le viene una racha mala y pierde 10 seguidas. Imaginaros que no está arriesgando un 10% diario de su cuenta. Esas 10 pérdidas, es decir, esa racha de drawdown le ha echado fuera del mercado. Y a lo mejor el sistema gana dinero y después de esa racha de drawdown sigue beneficios, porque 10 pérdidas sobre un total mejor de 100 operaciones no es nada, ¿de acuerdo? Pero esa racha fuerte le puede echar fuera del mercado. Si nosotros utilizamos la sencilla regla del 1%, pues sencillamente habremos obtenido unas pérdidas del 10%, si ese sistema gana dinero, nos volveremos a recuperar rápidamente, ¿de acuerdo? Por tanto, muy importante. Como os he puesto aquí, todo lo que con nuestra operativa podemos quedar fuera antes del tiempo, por muy rentables que nosotros seamos. Y nada, bueno, esto es un poco la presentación, es lo que os quería, mi manera de ver el mercado. Para mí es muy importante, digamos, yo considero que los pilares pues, para triunfar en esto, lo primero, el análisis técnico, es decir, saber situarse y demás. No soy muy amigo del mercado, que es decir, cada día vemos muchas empresas que el informe contable dice una cosa, la contabilidad dice una cosa y luego es otra. Y luego, sobre todo y especialmente, que para el muy corto plazo no tiene sentido digamos, el fijarse tanto en estas cosas. Es decir, como os comentaba, yo todas las mañanas me pongo frente de las pantallas y simplemente voy haciendo lo que el mercado me dice, ¿no? Si quiero operaciones a largo plazo, pues a lo mejor sí que tendría que tener en cuenta la coyuntura económica, fundamentales, etcétera. Pero en este caso no lo considero tan importante. Y luego, por otra parte, la gestión monetaria, que si tuviera que destacar algo en especial, destacaría eso, ¿vale? Es decir, el tema de la gestión monetaria es muy importante. Por ejemplo, el tema del drawdown y el 1%, pues como utilizar cierres parciales, ¿vale? Para así si una operación se nos da la vuelta haber cogido ya dinero, mandar los stop a break-even para ya así estarnos tranquilos y que nuestra operación no vaya a perder dinero. Tema de promediar al positivo, que hace que cuando sea una tendencia fuerte nuestros resultados sean muy buenos, etcétera. Es decir, gestión monetaria, importantísimo. Luego el tema del psicotrading, que ya sabéis que es, pues aquí al fin y al cabo, uno está operando con su propio dinero y eso os va a provocar unas emociones bastante fuertes. Entonces tenéis que siempre tener las emociones totalmente bajo control. Aquí hay que hacer lo que hay que hacer y ya está. No hay que ni la avaricia, ni el miedo, ni todo esto, sino intentar siempre mantenerse estable. Aquí hay una pequeña anécdota. Yo, bueno, aparte de mi capital, etcétera, pues gestiono parte del capital de mi familia. Y a veces cuando estoy en casa operando, mi hermano me dice, joder, no sé qué está pasando, si estás ganando, estás perdiendo o qué pasa, porque estás siempre con la misma cara. Es decir, que no me dejo guiar ni cuando gano de ponerme eufórico, ni el día que se me da peor me hundo en la miseria, sino que siempre hay que mantenerse estables, tanto por nuestro trading como a nivel personal, pues que uno no puede pegar esos bandazos emocionales. Y esto es una de las cosas en lo que muchos traders fallan y que tenéis que tener mucho cuidado. Y luego finalmente el tema de instrumentos financieros considero que es muy importante, es decir, en función de la versión al riesgo de cada uno, en función del timing o la temporalidad en la que vayan a operar, pues ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar con CFD, vamos a trabajar con opciones, con acciones, con ETFs, lo que sea. Entonces todo ese tema también es importante que lo dominéis y nada, pues yo creo que ya hemos hecho una horita, espero que no se os haya hecho muy largo, que os haya gustado, perdón por las interrupciones, etcétera. Y nada, bueno, si cualquier pregunta o cuestión que me queráis hacer, no sé aquí cómo va el chat, me la podéis hacer. Cualquier cosa que queráis preguntar, etcétera.
no hay problema. Vale. ¿Diego? Sí, sí. Ujú. Nada, pues muchas gracias por tu participación. Entonces, solo para resumir, pues Ajá. cada operador en el mercado pues tiene su metodología. Esa metodología pues la vas tú sacando adelante, gestionando bien tu riesgo. Eh, Ujú. Tú operas a corto plazo, mejor dicho, que tú tratas de beneficiarte de las tendencias del mercado. En el corto plazo tratas de operar unas 10 veces durante la mañana y lo importante no es que las 10 operaciones sean positivas, es más, la mayoría de tus operaciones pueden ser negativas, pero son las operaciones positivas las que te cubren Ujú. las posibles pérdidas incontroladas que puedas tener. Hemos dicho que las pérdidas hacen parte de la gestión de negocio y que los grandes traders no son aquellos que toman las mejores decisiones, sino aquellos que saben gestionar mejor que otros las órdenes perdedoras. Es también muy importante, como tú bien dices, saber sobre qué instrumentos queréis operar. Pues cuando empiezas es sobre todo muy importante operar en los instrumentos líquidos, que tengan una horquilla estrecha, que no te salga oneroso o costoso entrar y salir, y sobre todo operar pues con plataformas que te dan una buena liquidez y que te den una buena Ajá. plataforma de gráficos. Bueno, Efectivamente. pues ahora, pues si hay alguno de los alumnos que quieran hacer cualquier pregunta a Diego, pues esta es la ocasión de hacerlo. Vale, sí. Una pregunta de Adrián. Si no te importa, Adrián, bueno, para todos, la en alto, así si a alguno le ha surgido la duda, pues bueno, que la sepa. Me comenta, Adrián, si las 5 operaciones que recomiendo hacer al día es en el mercado o en ese mercado en concreto o en total. Bueno, aquí más que el tema del... Bueno, vamos a ver dos cuestiones. La primera es, si tú estás trabajando, por ejemplo, con 2 o con 3 activos, lo primero que tienes que tener en cuenta es el tema de la regla del 1% sobre el total. Es decir, yo te recomiendo que sea diario, es decir, 1% diario. Si quieres operar 2 activos, pues tendrás, si quieres hacer varias operaciones en cada uno de esos 2 activos, tendrás que tener en cuenta el número total de operaciones sumando los dos activos. ¿Vale? Y en respuesta a tu pregunta, yo te recomendaría hacer 5 en total, ¿vale? Es decir, llevar 2 mercados, pues saber que tienes casi 2 o 2 y 3, lo de las 5 máximo. Hay días, imaginaos, por ejemplo, hoy o otro día, que metes la primera operación al mercado, que estáis asumiendo más bien, acciones en positivo, ¿vale? Y eso también como operaciones, mejor meter 2 o 3, has cogido una tendencia y has, digamos, llegado a lo que tú consideras pero si entras y lo ganas, no hay que ponerse avaricioso y querer más, más y más. Porque si no, al fin y al cabo, lo que ocurre es que uno gana X, luego mete las operaciones, las pierde, intenta recuperarse, pierde más y al final desemboca en quedar sin control. Por tanto, yo te recomiendo unas 5 operaciones al día en total. Así. Bueno, ¿alguna pregunta o alguna cuestión más? ¿Diego? Vale, sí, de nada, Adrián. Si tienes otra duda o si sobre esa pregunta te surge alguna otra duda, sin problema. Solo para terminar, Sí. digamos que el 1% es un stop loss o una gestión del capital bastante riguroso, porque el 1% te deja muy poco margen de maniobra, porque hay otros pues, que recomiendan el 3%, el 5%, o por ejemplo Elder que recomienda el 2%. ¿Tú por Ajá. qué has llegado a la conclusión que el 1% es lo más importante?
Bueno, pues te comento, el tema de mi manera un poco de operar, es decir, el day trading puro y duro en gráficos tan corto plazo, 5 minutos, un minuto, pues normalmente es una operativa el más agresiva y más arriesgada también. Entonces, ese riesgo, digamos, mayor que asumo, pues por operar en gráficos tan pequeños, en los que todo ocurre tan rápido, etcétera, etcétera, lo compenso con hacer una gestión del capital más rigurosa y bueno, pues lo que te comentaba, con el tema del 1%, que uno coge una racha de drawdown mala, apenas la cuenta se va a inmutar. Es cierto que, como bien comentas, es más conservador, ya sabéis en esto del mercado cómo funciona. Más conservadores, pues obviamente los beneficios siempre van a ser más bajos que aquel que arriesga más, que obviamente va a ganar más. Pero bueno, yo la verdad que a título personal, con lo del 1% he encontrado mi equilibrio, me siento a gusto y ya te digo, esto también un poco es de cada pues, con lo que se sienta a gusto y con lo que saciado se siente. Bajo mi punto de vista, pues me gusta eso y tirando conservador, aunque la manera bueno, tiene sus riesgos y demás, el day trading, pero cosas así yo creo que es uno de los motivos de permanecer y gestión tirando a conservadora, ¿vale? No parece que no se pueda ganar dinero, pero se va a ganar menos que obviamente el que arriesgue. Daros cuenta que una ratio riesgo-beneficio 1-2, si yo estoy haciendo un 1%, voy a ganar un 2, el que haga un 5 va a ganar un 10% del total. Muy bien. ¿De acuerdo? Pues, Y nada, bueno, ¿alguna preguntilla más? ¿Alguna cuestión? pues Diego, pues muchas gracias por tu participación, por haber compartido con nosotros tu experiencia. Ujú. Si te parece, les mandaré a los alumnos la presentación que has hecho, tu Sí, email y perfecto. tu número de teléfono por si tienen alguna duda sobre tu Perfecto. sistema y tu operativa. Perfecto. Y nada, pues agradecerte una vez más tu participación. Qué pena que la comunicación no haya sido Ya. lo óptimo que hubiéramos querido, pero bueno, estamos en una era de tecnología y a veces la tecnología no funciona bien cuando más la necesitamos, pero bueno, en Sí. todos casos el mensaje sí lo has podido transmitir, Ujú. sobre todo el tema de de la gestión de riesgo, cómo analizas el mercado, y nada, pues muchas gracias una vez más por tu participación. Muchas gracias, Gabriel, y nada, si por el tema del audio os ha quedado alguna duda, no os habéis enterado de algo, me escribís un email, cualquier cosa que necesitéis y nada, dar a todos los alumnos mucho ánimo, digamos, el tema del trading es un tema muy apasionante y en el que hay que ir, como dice el chorro, pues partido a partido, es decir, día a día, trabajando y siendo mejores traders. Muy bien. Así. Ujú. Muy Perfecto. bien. Bueno, pues entonces voy a terminar la grabación ahora mismo